Bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta mañana vamos a agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y pues vamos a pasar un tiempo en el cual vamos a estar estudiando la palabra. Vamos a pasar un tiempo en el cual vamos a aprender de parte de nuestro Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría para poder nosotros aprender y ponerlo en práctica. Bien, si gusta cerrar sus ojos, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Bendito Dios, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das, Señor, de un nuevo día, de despertar un nuevo día y agradecerte, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. En esta mañana nos disponemos, Señor, a aprender de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y que esa palabra, Señor, que estaremos nosotros el día de hoy aprendiendo, podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, sé con nosotros en este tiempo, en lo que resta, Señor, quédate en nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, abra nuestra mente, Señor, y que esa palabra se multiplique al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de un libro del Nuevo Testamento, el libro de la Epístola de Santiago. Vamos a aprender acerca de este libro, de cómo fue escrito, quién lo escribió. Vamos a ver un poquito, a introducirnos en el contexto de este libro. Y pues abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago, en la Epístola de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Bien. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, mi hermano, pues si se da cuenta, este libro es un libro que está en el Nuevo Testamento y su escritor es Santiago. Pero en este libro vamos a ver que es una carta que está escrita de manera general. Es una carta que está escrita de manera general, pero tiene un destinatario universal, las 12 tribus. Más adelante vamos a estar viendo un poquito más en esto, vamos a ahondar. En este libro vamos a encontrar un poco de doctrina. Es un libro que se le conoce como una fe en acción. Santiago escribió este libro poniendo énfasis en la fe, pero sobre todo en la acción de esa fe. Entonces vamos a ver muchas enseñanzas que tienen que ver con el desarrollo de un cristianismo práctico. Vamos a ver este libro como un desarrollo práctico. Vamos a ver un poquito del contexto de este libro de Santiago y pues vamos a identificar el propósito. ¿Por qué Santiago escribió este libro? ¿Con qué propósito lo escribió? Y si nosotros podemos entender el propósito, pues vamos a ver, ¿sí?, la manera real, la manera fidedigna en que fue escrito. ¿Qué estaba pensando Santiago? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo lo guió a escribir esta carta para que llegase a nosotros? ¿Y cómo ponerla en práctica? Si nosotros entendemos esto, ¿sí?, vamos a poder aplicarlo de una manera más efectiva en nuestras vidas. El autor es Santiago. Déjeme decirle que si usted se pone a buscar la palabra Santiago en el Nuevo Testamento, no la va a encontrar en ningún otro lado más que en este versículo que acabamos de leer, Santiago 1:1. No sé si usted ha estudiado el libro de Santiago, pero Santiago, la palabra como tal, el nombre como tal, no aparece en ningún lado del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo vamos a entender quién fue Santiago? ¿Cómo vamos a hacer para entender a este hermano que escribió esta carta? ¿Y cómo llegamos entonces a ver
de dónde sale el nombre de Santiago. Déjeme decirle que Santiago como tal, en el transcurso del tiempo fue variando. Santiago significa igual a Jacobo. El nombre de Jacobo es similar a Santiago. Como por ejemplo, nosotros podemos decir Juan y podemos decir John, y significa exactamente lo mismo, simplemente está en un lenguaje diferente. Lo mismo es Jacobo y Santiago. Cuando usted dice Jacobo y dice Santiago, se está refiriendo al mismo nombre. Pero el nombre de Jacobo sí lo vamos a encontrar. Pero déjeme decirle que en el transcurso del tiempo fue variando. En un principio fue Jacobo. Después de Jacobo, ¿sí? Se decía Jacobo. En la lengua original, ya ve que el Imperio Romano estaba por donde quiera. Entonces la lengua italiana predominaba en ese tiempo. Entonces en la lengua italiana se decía Jacobo y después se dijo Jacobo. Y más adelante, en lugar de Jacobo, se acortó y se decía Iaco. Francisco Pancho. Se acortó, ¿sí? Se fue acortando. Después de Iaco pasó a Iago. Ya se decía Iago. Y después de Iago se empezó a decir Tiago. Ahora usted quizá ha escuchado el nombre de Tiago con más frecuencia en la actualidad. En la lengua portuguesa, sí, la lengua portuguesa se desarrolla en lo que es Portugal y también está mucho predominante en Brasil. Muchos de los brasileños, muchos de los portugueses, el día de hoy se llaman Tiago. No, ahora no sé si usted ha visto un Tiago mexicano, pero el Tiago es muy predominante en América Latina y en lo que es Latinoamérica. Bien, al final se quedó como Tiago. Ahora, Tiago, ¿sí? Si uno le pone el apócope de santo, que el apócope es San, vamos a tener como San Tiago. Y ahí es donde, ya traducido al español, traducido a un lenguaje más común en nosotros, pues queda como Santiago. Y de ahí es donde se toma el nombre y llega a ser Tiago, Santiago. Entonces no sé si usted sabía esto, pero bien, estamos aprendiendo. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cuál Santiago es? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? Como Santiago no lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar como Jacobo. Y en la Biblia vamos a encontrar varios Jacobos, ¿sí? Por lo menos vamos a encontrar 3. Son los más comunes, de los cuales nos habla la palabra de Dios, y vamos a ver cuál de estos 3 es quien escribió la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Y si usted me acompaña a Mateo 10, verso 2 al 4, Mateo 10, verso 2 al 4, en lo que se pone la pantalla. Mire bien, en Mateo 10 vamos a encontrar los nombres de los discípulos de Jesús. 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Jacobo. Dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Y después viene Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Aquí encontramos un Jacobo. El primer Jacobo es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. A este Jacobo se le llamaba Jacobo el grande o el mayor. Jacobo el mayor, ¿sí? Se creía en un principio que él había sido el autor del libro de Santiago. Pero un poquito más adelante vamos a ver a través de la palabra que Jacobo murió antes de Santiago, escritor del libro. Entonces descartamos a este Jacobo. Dice el versículo 3,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y después viene un Jacobo más, Jacobo, hijo de Alfeo. A este Jacobo se le conocía como Jacobo el menor. Había dos Jacobos, ¿sí?, dentro de los 12 apóstoles. A uno se le conocía como el mayor, que era el hijo de Zebedeo, y al otro se le conocía como el menor, que era el hijo de Alfeo. Entonces, el hijo de Alfeo, el menor, no fue el escritor de esta epístola. Se pensaba más bien en Zebedeo, el hijo de Zebedeo, porque era más, tenía más peso dentro de los 12 apóstoles, pero ninguno de ellos fue. ¿Dónde entonces encontramos al siguiente Jacobo, que es en el cual vamos a estar basando la enseñanza? Vamos a ir a Marcos capítulo 6 y ahí vamos a encontrar el tercer Jacobo. Marcos, a ver, déjame ver mi nota. Sí, Marcos 6, verso 1 al 3. Marcos 6, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, dice, que por sus manos son hechos. Estaba hablando, sí, la escritura está hablando acerca de Jesús. En el verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, de Jesús. Ahora, notamos aquí que Jesús, ¿sí?, después de nacer, tuvo hermanos. Y los menciona como Jacobo, José, Judas y Simón. Por lo menos fueron 4 hermanos y hermanas. Y la cultura, si conocemos un poquito el trasfondo de la cultura hebrea, de la cultura judía, vemos que el orden de aparición tiene mucho que ver. Y aquí aparece primero Jacobo. La tradición dice que Jacobo era el hermano mayor de Jesús, después de su nacimiento, ¿verdad? Después de los hermanos que hubo, que José y María tuvieron, Jacobo era el mayor de sus hermanos. Entonces hace referencia a Jacobo, el hermano de Jesús. Y este es el escritor de la carta. Este es el escritor de la carta de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, vimos, ¿sí?, que Santiago se identificó a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, transformado completamente, ¿sí? Pero usted piense por un momento. Nace Jesús, empieza a crecer, nacen sus hermanos posteriormente a él, nace Jacobo. Jacobo y Jesús empezaron a crecer juntos, empezaron a pasar tiempo juntos, ¿sí?, jugar juntos. Llega en la adolescencia y siempre juntos, en familia. Llega el momento donde Jesús se declara como el Salvador del mundo, como el Mesías. ¿Usted qué cree que pensó Jacobo? Si usted tuviera un hermano mayor, convive con él toda la vida, toda la niñez, toda la adolescencia,
llega un momento donde dice, ¿saben qué? Yo soy el Salvador del mundo, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías que han estado esperando. ¿Usted qué iba a pensar de su hermano? ¿Le iba a creer? ¿Iba a pensar que realmente estaba diciendo lo correcto? Pues no, ¿verdad? Esta situación vivió Jacobo. Esta situación, sí, la vivió tan de cerca que no creía en Jesús. Entonces, no creía en Jesús. ¿Y cómo llegó a escribir? Mire, vamos a ver la palabra de Dios en Juan 7, del 1 al 5. Vamos a ver qué dice Juan 7, del 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Fíjese bien, piense bien la situación que está pasando Jacobo. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Usted ha escuchado acerca de esto, ¿verdad? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Fíjese bien, le dijeron sus hermanos, salte de aquí, vete a Judea, para que tus discípulos vean lo que haces. No dijeron, para que nosotros, tus discípulos. Eran sus hermanos, prácticamente lo estaban, sí, corriendo. Dice, porque ninguno procura darse a conocer, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué sentimiento estaba pasando por sus hermanos? Incredulidad. ¿Cómo? ¿Tú dices estas cosas? Pues da evidencia, mira, sal, que te vean tus discípulos, los que te siguen, los que creen en ti, pues tienen que verlo. Verso 5, verso importante, porque dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aquí estaba Jacobo, el mayor. Ni aún Jacobo creía en Jesús. Entonces, ¿cómo llega Jacobo a escribir una carta, sí, que tiene que ver con la fe en Cristo en acción? Pues vamos a estudiar esto y vamos a ver, vamos a introducirnos un poquito en la vida de Jacobo. Vamos a aprender acerca de Jacobo para entender cómo llega a escribir esta carta. Estamos estudiando la carta de Santiago. ¿Sí? Santiago es igual o es sinónimo de Jacobo. Algo sucedió en la vida de Jacobo, de Juan 7 a Santiago 1:1. ¿Y saben qué fue lo que pasó? La gracia del Señor Jesús le alcanzó. Había pasado toda su vida al lado de su hermano. Había pasado toda su infancia, toda su niñez al lado de su hermano y no creía. Pasó de ser un incrédulo a una persona creyente. Y si usted ve en el capítulo 1, verso 1, dice, siervo de Dios y del Señor Jesús. Siervo de Dios y del Señor Jesús. Algo trascendente, algo importante, algo impactante pasó en la vida de Santiago. El apóstol Pablo en sus cartas, ¿sí?, describe un poquito acerca de Jacobo. Y el escritor del libro de los Hechos también, el doctor Lucas, escriben acerca de este personaje. Y veamos cómo impacta la vida de Jacobo en la escritura de Pablo. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios,
15, verso 3 al 8. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 8. A ver. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 8. Fíjese lo que dice aquí la carta. Está escribiendo el apóstol Pablo, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se acuerdan que ahí vimos los dos nombres de Jacobo? Pues aquí no está incluido. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A este Jacobo, ¿sí?, es el hermano de Jesús. Después apareció a Jacobo. Vea cómo el apóstol Pablo está tomando la importancia de este Jacobo. Algo había en la vida de Jacobo que fue importante para que apareciera aquí en la Escritura. Algo había en la vida de Jacobo para aparecer aquí en la Escritura, porque pues se le apareció como a 500 personas, y de esas 500 personas no menciona nombres. Bien, estábamos en Primera de Corintios. ¿Dónde más encontramos? En el libro de Gálatas. Gálatas 1, verso 1, 18 y 19. Vamos a Gálatas 1. ¿Ya lo tiene? Fíjese cómo dice. El libro de Gálatas también fue escrito por el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo aquí en esa escritura, en este párrafo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estaba evidenciando que Jacobo era parte importante, ¿sí?, en la iglesia de Dios, en la iglesia floreciente. Recuerde que la iglesia estaba floreciendo, acababa de comenzar. Después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, se empezaron a reunir en casas y compartían la palabra, y dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Y empezaba la iglesia de Dios empezaba a florecer. Cada día más judíos venían al cristianismo. Estos judíos se estaban convirtiendo, ¿sí?, y estaban siendo judíos mesiánicos, porque tenían en la fe de Cristo, y venían a engrosar las filas de la iglesia. Y dentro de ellos estaba Jacobo. Jacobo ya se estaba vislumbrando como una persona líder en la iglesia floreciente, y lo vamos a ver un poco más en Gálatas 2, un poquito más adelante. Gálatas 2, verso 9. Gálatas 2, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, sigue escribiendo el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos, Jacobo, ¿sí? Jacobo junto con Cefas y Juan.
Recuerde que Juan era hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, dice aquí, vean cómo se refiere el apóstol Pablo a ellos, como columnas de la iglesia, personas, ¿sí?, líderes dentro de la iglesia. Ahora, la gracia que le fue dada a Jacobo, recuerde que ni aún sus hermanos creían en él, a ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos un Jacobo con liderazgo, un Jacobo siendo columna, y baluarte de la iglesia, un Jacobo totalmente transformado, un Jacobo que convivió con el apóstol Pablo, un Jacobo, ¿sí?, que se ve aquí como líder, un liderazgo. Algo sorprendente pasó en la vida de Jacobo, algo sorprendente que fue instrumento de Dios para guiar a una congregación, para guiar la iglesia que en ese tiempo estaba abarcando, ¿sí?, ya mucho tiempo. Esta carta fue escrita, dice, a las 12 tribus en la dispersión. Recuerde que la dispersión comienza con el asesinato del mártir. ¿A quién mataron a pedradas? Primero, a Esteban. ¿Sí? ¿Recuerda el asesinato de Esteban? Cuando Esteban se presenta ante los líderes del Sanedrín y empieza a refutar, y lo apedrean, lo matan a pedradas, y ahí comienza, ¿sí?, ahí comienza la persecución de la iglesia, y muchos son dispersados, y a ellos, a los que están dispersos, a ellos Santiago empieza a escribir esta carta. ¿Por qué? Porque Santiago, ya una vez siendo líder de la iglesia, se da cuenta de todas estas cosas. Más adelantito vamos a ver el propósito por el cual fue escrito. Vamos a ver otros dos pasajes que escribe el médico Lucas en el libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos 12. ¿Aún no? Mire, aquí vamos a estar leyendo, ¿sí? Dice en el versículo 1: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí nos damos cuenta, ¿sí?, que Jacobo, al que nos referíamos como hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue muerto, ¿sí?, por órdenes de Herodes. Por eso decíamos nosotros que lo descartamos como el escritor de la epístola, porque en este momento vemos aquí que fue muerto, dice. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, dice, eran entonces los días de panes sin levaduras. Empieza a describir cuando Pedro fue apresado, cuando se presenta el ángel, lo libera, ¿sí? Y más adelante dice en el verso 13, ¿sí? Veamos el verso 13. Estamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 13. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, recuerda que ya había sido liberado por el ángel, había salido, los guardias se habían quedado dormidos y había pasado algo sorprendente, algo sobrenatural, ¿sí? Cómo Pedro fue liberado por el ángel. Sale Pedro del lugar donde lo tenían, llega a una casa y dice, en verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llega Pedro, empieza a tocar la puerta. Dice, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro,
De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo nuevamente adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro, haciéndoles con la mano una señal de que se callaran, de que guardaran silencio, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto. ¿A quién? Háganle saber esto a Jacobo. Fíjense en la importancia. Están todos reunidos, había mucha gente reunida orando. Pedro en la cárcel. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Un ángel del Señor estaba liberando a Pedro. Pedro llega a la casa de María, ¿sí? Toca la puerta, sale la muchacha, lo ve, y lejos de abrir se regresa y les cuenta a todos los que estaban ahí reunidos. Entra Pedro, les hace una señal que guarden silencio y empieza a contarles todo. Y les dice: háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La importancia de Jacobo, ¿sí?, en la vida de la iglesia. Era un líder, no era cualquier miembro, era un líder en la iglesia. La epístola de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios. O sea, él se identifica a sí mismo como Santiago, pero no pone ninguna referencia de quién es. Cuando usted recibe una instrucción, ¿sí? Vamos a suponer que yo le digo a alguien, no sé, a Saraí: por favor, le das un recado a Emérito. Pues Saraí no me va a preguntar, pues, ¿quién es Emérito? Porque lo conoce, sabe quién es, ¿sí? Pero si yo le digo a alguien que por primera vez está aquí: oye, te encargo que le digas Emérito, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Quién es Emérito? ¿Por qué? Porque no le conoce. Cuando nosotros vemos el nombre sin un adjetivo, sin algún señalamiento, ¿verdad?, pues es porque no necesitamos poner más del nombre. Santiago, cuando escribe la carta, se identifica como Santiago simplemente. No dice Santiago, el hermano de Jesús. No dice Santiago, el líder de la iglesia. O sea, simplemente dice Santiago, porque todos sabían quién era Santiago. Quizá para nosotros hoy en día se nos hace un poquito complicado quién es Santiago. ¿Por qué? Porque si lo buscamos como nombre en todo el Nuevo Testamento, no lo vamos a encontrar. Usted busque en su Biblia Santiago. ¿En dónde más dice Santiago? No hay mención. Pero si vemos la historia, si nos ponemos a indagar, si nos ponemos a estudiar, a escudriñar, nos vamos a dar cuenta que Santiago es igual a Jacobo. Y a Jacobo sí lo vamos a encontrar, y en diferentes partes, como lo hemos estado viendo. Ahora vemos que Jacobo primero no creía en Jesús y era su hermano. Jacobo, ¿sí?, tuvo una transformación cuando la gracia del Señor lo alcanzó. Jacobo fue líder de la iglesia floreciente. Jacobo llegó a ser contemporáneo de Pablo, llegó a ser contemporáneo de Pedro, ¿sí? Y aquí mismo vemos, ¿sí?, cómo Jacobo tenía ministerio también para los gentiles, así como Pablo. Jacobo también tuvo un ministerio para los gentiles. Por eso su carta dice a las 12 tribus que están en la dispersión. La carta va enfocada a las 12 tribus que están por todo el mundo, ¿sí? Bien, eso. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, un poquito más adelante. Y vamos a leer
Espérame tantito. Verso 1. Perdón, no era 1 Corintios, es el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Libro de los Hechos, 15, 1. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente, perdón, una vez más, me confundí con el libro de 1 Corintios, es Hechos 15. Ok, ahora sí estamos bien. Entonces dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está tratando un asunto. Muchos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Muchos judíos estaban teniendo la fe en Cristo, pero no solamente judíos, sino también gentiles. Recuerde que la visita que hizo el Pedro con Cornelio, el Espíritu Santo fue, ¿sí?, derramado sobre Cornelio y todos los que estaban en esa casa. Entonces, pues los apóstoles se maravillaban de cómo el Espíritu Santo también estaba llegando, ¿sí?, a todos esos gentiles. Y la gracia de Dios se estaba esparciendo por todo el mundo. Ya no solamente sobre judíos, sino también sobre gentiles. La salvación estaba llegando también al pueblo gentil. Entonces, hubo unos judíos que le empezaron a decir a los gentiles: bueno, pues ustedes si quieren ser cristianos, pues se van a tener que circuncidar también, como nosotros los judíos. Ahora usted recuerde, ¿sí?, que la circuncisión en carne, a través del sacrificio de Jesús, fue borrada, y ahora es una circuncisión en el corazón, ¿sí? Entonces, estos judíos querían hacer que los gentiles pues vivieran bajo los rituales de la ley anterior. Y esto llega a oídos de Pedro y de Bernabé y de los líderes de la iglesia. Y empieza a haber un concilio. Se reunieron los líderes y empezaron a decir: bueno, pues ¿cómo está eso? Nosotros no vamos a permitir, ¿sí?, que parte de nosotros, parte de los cristianos, un grupo de cristianos judíos, pues empiecen a ponerle trabas a los cristianos que van recién adoptando la fe, ¿sí?, como rituales, como cosas que ni aún nosotros, ¿sí?, tenemos que tener. Dice el verso 7, estamos en Hechos capítulo 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí se refiere a cuando visitó a Cornelio. A partir de ahí, la gracia de Dios alcanzó al pueblo gentil. Verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, para Dios ya no hubo acepción de personas, ya no hubo pueblo judío, ya no hubo pueblo gentil, ahora todo es un solo pueblo. Todos tienen el mismo derecho de recibir a través de su fe el Espíritu Santo. Dice: y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, sus corazones. A ese consenso llegaron los líderes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Después de que Pedro habla, se levanta y empieza a decir, empiezan los testimonios de cómo, ¿sí?, el Espíritu Santo había obrado en el pueblo gentil, siendo testigos Pablo y Bernabé, y empezaron a contar todo esto. Después de esto, verso 13, y cuando ellos callaron, cuando ellos habían terminado de contar todo esto, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vemos aquí a Jacobo que está liderando el concilio. Jacobo es pieza clave, pieza importante en esta situación. Más adelante vemos que hubo nada más ciertos requisitos que tuvieron que transmitirse a todas las iglesias para que no hubiese este problema de caer en el judaísmo, para empezar a judaizar. Entonces, pues Jacobo, vemos aquí a un líder de la iglesia, a un hombre totalmente transformado, que no necesitaba una credencial que dijera Jacobo, el hermano de Jesús, sino que por la práctica, ¿sí?, sino que teniendo una fe en acción, era evidente que Dios había transformado la vida de Jacobo, la vida de Santiago. Y es por eso que ahora vemos, ¿sí?, cómo el Señor usó a Jacobo, a Santiago, para escribir esta carta. No era un Jacobo incrédulo, era un Jacobo totalmente entregado al servicio de Dios. Vamos a continuar. Para los que están haciendo apuntes, anotaciones, déjenme decirle que en este pasaje de libro de los Hechos, capítulo 15, ¿sí?, en este concilio existen 230 palabras, ¿sí?, que son usadas en el libro de Santiago. Por eso viene a reforzar, según los investigadores, según quienes estudian esto, los estudiosos de la palabra, viene a reforzar que en realidad Jacobo, el hermano del Señor, fue el escritor de la carta de Santiago, porque 230 palabras que se usaron en este concilio se encuentran en la carta de Santiago. Eso es algo que también refuerza el hecho de entender quién escribió la carta de Santiago. A Santiago también se le conoce como Santiago el Justo. Resumiendo, ¿quién fue Santiago? Santiago fue el hermano de Jesús, pero fue un hombre que entregó su vida, ¿sí? Fue un hombre que entregó su vida para defender la fe de Jesús, para defender su convicción en Cristo. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso ver cómo la mano de Dios utilizó a un hermano de sangre de Cristo de esta forma tan formidable, de esta manera tan formidable. Cómo la gracia de Dios, sí, vino sobre la vida de Jacobo, la transformó totalmente de una manera que fue líder en la iglesia. Pablo dice columna de la iglesia, totalmente transformado. Un hombre que con su ejemplo, ¿sí?,
transmitía a los hermanos y la gracia de Dios se multiplicaba. El día de hoy nosotros estamos aquí en esta congregación gracias a hombres como él, como Santiago, que no vivió una fe pasiva. La próxima clase vamos a estar viendo el propósito de la carta, y vamos a ver que esta carta tuvo problemas. Recuerde que había un canon. Sí ha escuchado acerca del canon, cómo las escrituras fueron pasadas por el canon para ver si realmente eran cartas inspiradas por Dios y ser parte de la Biblia. Bien, la carta de Santiago, vamos a ver que fue una carta que tuvo muchas dificultades para ser tomada como inspirada por Dios, porque muchos decían, sí, que era una carta que iba en contra de las enseñanzas de Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo escribió en Efesios que la salvación es por gracia y no por obras. Y si usted lee la carta de Santiago, ¿sí?, va a ver que dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 14. Si gusta, vea en lo que nos resta de tiempo, que es un versículo clave, ¿sí?, en la carta de Santiago 2:14. ¿Qué dice? Es un versículo que usted y yo no lo sabemos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si lo leemos así nada más y no vemos el contexto, pudiéramos interpretarlo como que se requieren obras para poder tener fe. Y para que la fe me pueda salvar, es necesario las obras. Pero Pablo está diciendo, pero la fe es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Pareciera que se están contrapunteando, pero realmente no es así, sino que el apóstol Pablo está enfocado en una fe genuina, basada en la gracia de Dios, ¿sí? Y Santiago está diciendo que las obras, ¿sí?, son el complemento de esa fe genuina en Dios. Y pues en la próxima clase vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a estar viendo, no sé si usted le guste escudriñar, estudiar. Le voy a decir una palabra para que usted la busque. Vamos a ver qué es el antinomianismo, así como se escribe, antinomianismo. Si usted lo estudia, antinomianismo, va a aprender mucho acerca de lo que Santiago está escribiendo, de lo que nos está diciendo. Antinomianismo, porque era una corriente que en ese tiempo tenía mucho auge, y por eso Santiago tiene que escribir esta carta, para refutar el antinomianismo y enseñarnos, ¿sí?, que la salvación sí es por gracia, pero la gracia del Señor y la fe puesta en Cristo Jesús, la salvación en nosotros no lo es todo. Debe haber una evidencia, y la evidencia, ¿sí?, dice que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea íntegro, ¿sí?, preparado para toda buena obra. Entonces, pues vamos a concluir de esta manera.